quita tu atención del tiempo, de lo lineal, de pensar en el futuro predecible, en el pasado familiar, y cae en el generoso momento presente y pasa de algún tiempo a ningún tiempo. Entonces todo lo que te queda es la conciencia. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Tú has estado trabajando con la enseñanza de la gente, cómo curarse a sí mismos con sus mentes, superar la enfermedad, superar cualquier tipo de enfermedad crónica o el dolor a través de la mente. El principio de la mente. Crecí en una religión llamada ciencia cristiana que no utiliza medicina. No recibí vacunas cuando era niño. Mi padre no me dejaba ir al hospital. Él quería que usara el pensamiento, oraciones, la mentalidad para superar cualquier dolor o cualquier dolencia física. Y así fue algo que aprendí de una manera diferente desde niño. ¿Cuándo empezaste a conocer esta filosofía o principio o verdad y empezaste a aplicarla a tu vida? Bueno, me atropelló un camión en un triatlón en 1986 en la parte del ciclismo de la carrera. Me rompí 6 vértebras de la columna vertebral y me dijeron que nunca volvería a caminar. El procedimiento quirúrgico típico para las fracturas por competición múltiple con pinzamientos de la médula, esta cirugía llamada cirugía de varilla de Harrington. Y en mi caso iban a cortar la parte posterior de partes de mis vértebras desde la base de mi cuello hasta la base de mi columna y luego atornillan esas largas varillas de acero inoxidable. Cuando atornillan esas varillas en las vértebras, actúan como un voladizo. Levantan la columna vertebral de la médula, pero el pronóstico era que probablemente no volvería a caminar y que la cirugía tenía la esperanza de que me dieran algún alivio. Creo que si fuera cualquier otro paciente, Luis, además de mí, probablemente habría recomendado la cirugía, pero este era yo. Claro que sí. No podía precipitarme, así que pedí 4 opiniones a 4 de los principales cirujanos del sur de California y se mostraron inflexibles en cuanto a la necesidad de operar. ¿Los 4? Los 4. De hecho, el director médico del hospital Scripps en ese momento era mi cirujano y pensó que yo tenía una lesión en la cabeza o pensó que yo tenía un trastorno de estrés postraumático, que no estaba siguiendo sus instrucciones. De todos modos decidí no operarme y pensé, bueno, escucha, no voy a ir a ninguna parte, no voy a hacer nada, básicamente estoy tumbado boca abajo y pensé, bueno, hay una inteligencia que nos da vida, que mantiene nuestro corazón latiendo y digiere nuestra comida, realmente sabe cómo curar mucho mejor que yo. Esa inteligencia innata es la que nos está dando la vida y pensé, bueno, si es una inteligencia, es una conciencia y la conciencia es conocimiento y el conocimiento es prestar atención, así que debe estar prestándome atención a mí. Así que dije, mira, tal vez pase el resto de mi tiempo tratando de concentrarme con esta inteligencia y darle un plan, darle un diseño, darle una plantilla. Cuando estuviera realmente presente y completo con ese diseño, entregaría esta creación a esta mente mayor y le permitiría hacer la curación por mí. La otra cosa que dije es, no voy a dejar que se me escape ningún pensamiento que no quiera experimentar. Y eso suena muy fácil, ¿verdad? Pero cuando te enfrentas a una crisis o a un trauma, tendemos a centrarnos en lo que no queremos que ocurra en lugar de en lo que sí queremos que ocurra. Así que empecé este viaje, decidí no operarme y fue una gran revolución en ese momento. Y pasé 6 semanas y media de infierno. Simplemente no podía conseguir que mi mente hiciera lo que yo quería porque empezaba a reconstruir mis vértebras y las imágenes y el resultado, y entonces empezaba a pensar que iba a vivir en una silla de ruedas o que iba a vender mi consulta. Así que pensabas en la forma en que querías que tu cuerpo se viera y se sintiera en tu mente. Reconstruí todas las vértebras. En la mente. Sí, en mi mente. Quería mostrarlo exactamente en 3 dimensiones. En tu mente. En mi mente. No lo estabas dibujando. No, en mi mente estaba reconstruyendo. Lo estabas visualizando. Sí, lo estaba visualizando y quería decir, mira, echa un vistazo a eso, porque esta inteligencia está siempre presente. Así tendremos que estar presentes con ella. Así que empezaba a reconstruir mi columna vertebral y luego decía, oh Dios, debería vender mi consultorio y si vivo en una silla de ruedas. ¿Consultorio de quiropráctica? Sí, en el sur de California, en La Joya. Así que no podía conseguir que mi mente hiciera lo que quería que hiciera. Y luego, después de 6 meses, simplemente pasé por todo el asunto y sentí como si hubiera golpeado la pelota de golf justo en el punto dulce. Algo hizo clic. A partir de ese momento, lo que me tomaba 2 horas y media, 3 horas para hacer, era capaz de hacerlo en 45 minutos. Estaba disparando y conectando estos nuevos circuitos y estaba practicando el prestar atención y de repente empecé a notar cambios dramáticos en mi salud. Lo que estaba pasando fuera de mí, empecé a reaccionar lo que estaba haciendo dentro de mí y ahora estaba simplemente enganchado y simplemente empecé a hacerlo con más pasión y más sinceridad. De todos modos, volví a estar de pie en 10 semanas y media, volví a entrenar en 12 semanas, volví a mi clínica y simplemente hice un trato conmigo mismo de que si volvía a ser capaz de caminar pasaría el resto
resto de mi vida estudiando la conexión mente y cuerpo. Entonces eso me llevó a dejar todo en mi vida. Simplemente no era el mismo tipo. Acababa de ser iniciado en algo. Y vendí mi práctica, vendí mi casa. ¿Lo vendiste todo? Vendí todo, me mudé al noreste y empecé a hacerme preguntas importantes como quién soy, por qué estoy aquí, qué estamos haciendo, qué pasa cuando morimos, cómo me ocurrió todo esto, cuál fue el proceso. Así que empecé a estudiar la ciencia que hay detrás y no pude encontrarla en ningún libro de texto convencional porque esto no era convencional. Y lo milagroso es algo no convencional. Empecé a estudiar la física cuántica y la neurociencia y la epigenética y empezaron a tener sentido. Empecé a construir este modelo de comprensión. Entonces me hice la pregunta fundamental. ¿Lo ha hecho alguien más? Entonces viajé a 17 países diferentes y entrevisté a cientos de científicos, de personas con graves problemas de salud, que se trataba de forma convencional o no convencional, y se mantenían igual o empeoraban, y de repente mejoraron. ¿Cuál fue la causa que produjo el efecto? Las historias y lo que aprendí fue muy sorprendente. Fui a la escuela y estudié neurociencia porque la mente era un elemento tan fundamental. No era la dieta, no era el celibato, no era ninguna de esas cosas. Era realmente este elemento. Así que entonces fui capaz de averiguar que había 4 cosas comunes. Y luego escribí un libro sobre ello y luego pensé, Dios, si esto funciona realmente en las personas que estaban enfermas y están mejor y han venido de todos los ámbitos de la vida, todos los colores, todas las razas, todos los géneros, las preferencias sexuales, pero de repente quería ver si era capaz de reproducirlo. Así que entonces empecé a ver, bueno, vamos a ver si podemos enseñar esto y ser capaz de reproducirlo, el resultado, porque eso es la ciencia. ¿Cuáles eran las 4 cosas comunes? La primera era que todos creían y aceptaban que había una inteligencia que vivía dentro de ellos y que les daba vida y que... ¿Estas personas que entrevistaste habían tenido lesiones y las superaron? No, son personas con cáncer, esclerosis múltiple, lupus, enfermedad de Parkinson... ¿Qué habían mejorado? Sí, solo de forma espontánea. Se llamó una remisión espontánea. Entiendo. Así que estaba... ¿Creen que hubo una inteligencia? Había una fuerza vital invisible con la que estaban conectados, con la que sentía que habían perdido la conexión y que se había separado y desconectado y que cuando recibieron el diagnóstico se despertaron y dijeron, tengo que volver a conectarme y tengo que conectarme con mi esencia. Así que desarrollaron una relación con ella. Al igual que desarrollas una relación con cualquier persona, lleva tiempo, tienes que estar presente, tienes que conectar, tienes que experimentar y tienes que estar presente. Todas estas cosas son elementos importantes, así que eso fue lo primero. Lo segundo que se dieron cuenta de que era el mal manejo de sus emociones y las hormonas del estrés lo que realmente comenzó a crear su condición. Ahora, el estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están desequilibrados. El estrés es cuando tu cuerpo no está en homeostasis. Tenemos un mecanismo innato en nuestro cuerpo que nos devuelve la orden. Así que si alguien te corta la autopista de Los Ángeles, tienes una reacción emocional. Pero 15 minutos después vuelves a conducir y lo superas. Todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Pero cuando es todo el día, toda la semana, todo el Sí, año... así que si tú estás reaccionando como si un tiranosaurio rex te está persiguiendo, tienes que tomar una decisión. Voy a usar el 20% de mi energía, voy a usar el 100%. Resulta que cuando estás reaccionando al tráfico... 200%. Correcto. O si estás reaccionando a tu compañero de trabajo sentado en el cubículo de al lado, estás encendiendo esa respuesta. Lo que antes era muy adaptativo se convierte en muy desadaptativo, porque cuando enciendes la respuesta al estrés y no puedes apagarla, ahora te diriges a una enfermedad, porque nadie puede vivir en modo de emergencia por ese periodo de tiempo prolongado. Podemos encender la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Puedes pensar en tus problemas y estás produciendo los mismos efectos biológicos. Esas sustancias químicas le dan al cerebro y al cuerpo una ráfaga de energía y la gente se vuelve adicta a esa ráfaga de energía, así que ahora usan los problemas y las condiciones de su vida para reafirmar su adicción a esa emoción. Necesitan el mal trabajo, necesitan la mala reacción, así que se vuelven adictos a la vida que ni siquiera les gusta. ¿Por qué necesitamos el mal trabajo o la mala relación y nos quedamos atrapados en Porque ellos? es una respuesta condicionada. Escucha, si te enfadas con un compañero de trabajo y de repente tienes una excitación en tu cerebro y en tu cuerpo, tienes un subidón de energía. Cuando empiezas a notar que tu cuerpo empieza a bajar, tu cerebro empieza a notar que realmente empiezas a bajar, automáticamente vas a tener la imagen del compañero de trabajo para... ¿qué? Dale a tu cuerpo la sacudida. La sacudida, ¿verdad? Así que de repente la gente se vuelve adicta a sus propios pensamientos. Esta gente se dio cuenta de que, oh, Dios mío, he estado manejando mal mi atención y energía y tengo que ir más allá de mi pasado, tengo que ir más allá de estas emociones, tengo que hacer un gran cambio, tengo que romper el hábito de ser yo mismo, tengo que dejar de ser esta persona. Ahora bien,
Eso suena muy bien, teóricamente y filosóficamente, pero el cambio es algo muy difícil. Porque en el momento en el que vuelves a tus sentidos y vuelves a tu vida y ves esa persona o ves ese lugar o esas cosas o estás con esa experiencia, mucha gente está reaccionando inconscientemente en sus pensamientos y sentimientos a todo lo que hay en su entorno. Ahora su entorno está controlado como piensan y sienten, así que se dieron cuenta de que para cambiar Hay que cambiar el entorno. tienen que ser más grandes que su entorno, más grandes que las condiciones del mundo, creando las circunstancias de su vida. Ten en cuenta que cada vez que surja, Mantente consciente. pensar como, vale, Sí. voy a pensar de forma Sí, claro. diferente, no voy a No reaccionar voy a así. no voy a volver, porque en el momento en que empiezas a reaccionar emocionalmente, las emociones son un registro del pasado. Y si estas emociones están conduciendo tus pensamientos, estás pensando en el pasado. Si no puedes pensar más allá de cómo te sientes y cree que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, estás creando más de tu pasado. Resulta que la repetición de pensar y sentir, sentir y pensar, estos círculos en los que la gente queda atrapada condicionan a su cuerpo a recordar subconscientemente esa emoción, lo que significa que ahora su cuerpo es su propia mente consciente, está creyendo que está viviendo en la misma experiencia pasada 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Cuál es la relevancia detrás de esto? Bueno, las últimas investigaciones sobre los genes que dicen que los genes no crean la enfermedad, es el entorno que señala el gen el que crea la ¿El enfermedad. entorno emocional o el entorno físico? Tu entorno. Cualquier reacción ambiental, pero si estás reaccionando emocionalmente a tu entorno de la misma manera, estás señalando el mismo gen de la misma manera y ahora te diriges a un destino genético. Las hormonas del estrés pulsan los botones genéticos que crean la enfermedad. Si pudieras activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, tus pensamientos podrían enfermarte. ¿Y si tus pensamientos pueden enfermarte? ¿Es posible que tus pensamientos puedan curarte? Empezaron a darse cuenta de que, oh, Dios mío, la repetición de pensar y sentir y pensar me hizo sentir culpa y ni siquiera sé lo que es la culpa. Solo se siente como yo. Es que estoy acostumbrado a la misma continuidad química. Ahora, en el momento en el que decidieron cambiar, en cualquier momento que decides cambiar y cambiar cualquier cosa de ti mismo, prepárate porque se va a sentir incómodo. Te va a doler. Vas a dejar lo desconocido, vas a dejar lo familiar y vas a entrar en lo desconocido. Aunque lo familiar sea incómodo y doloroso, Correcto. seguirá siendo doloroso dejar el dolor. Porque algunas personas son súper felices y no infelices. Así que entonces prefieren aferrarse al sufrimiento que arriesgarse a tener una posibilidad. Estas personas dijeron, realmente no tengo nada que perder. Así que entonces dijeron, estoy dispuesto a sentirme incómodo y estar en lo desconocido. Y resulta que ese es el lugar perfecto para crear. Cuando el cuerpo está condicionado para convertirse en la mente, entonces el cambio debe ser creado en el cuerpo porque... ¿Cómo podemos ser más grandes que el cuerpo? Bueno, esa es otra conversación, pero déjame terminar esto. Sí. Así que la tercera cosa que dijeron fue, bien, ahora sé que tengo que romper el hábito de ser yo mismo y no puedo manejar mal mis pensamientos y sentimientos, tengo que cambiar mi forma de actuar, tengo que vigilar mi forma de hablar, tengo que ser consciente de lo inconsciente que soy, porque el 95% de lo que somos a los 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados como un programa de computador, reacciones emocionales, creencias y recepciones inconscientes. El primer paso para cambiar es ser consciente de cómo piensas, notar cómo actúas, prestar atención a cómo te sientes y en el acto de observar esos estados de la mente y el cuerpo te separa de ese programa. Ahora eres una conciencia que observa ese programa y resulta que cuanto más consciente te vuelves de lo inconsciente que eres, sabes que encender una cerilla en un lugar oscuro, ese primer paso crea enormes cantidades de caos en el cerebro y en el cuerpo. Es perturbador. Así que la gente simplemente vuelve a la misma adicción, la misma emoción, el mismo problema. Eso se siente mejor. No me resulta familiar. Así que dijeron, vale, ahora tengo que cambiar, tengo que reinventarme. Ahora bien, esto es realmente importante porque empezaron a sentarse y pensar, vale, ¿a quién mira en la historia? ¿Quiénes son las grandes personas? Modelos a seguir. ¿Cuáles son las cualidades y las características que tienen? ¿Cómo voy a cambiar? Esto es lo que llamamos preguntas del lóbulo frontal. El centro creativo del cerebro se enciende, el centro emocional se calma. Así que empezaron a pensar, ¿cómo tendríamos que ser en la nueva vida si realmente me fuera a curar? ¿Qué tendría que cambiar de mí mismo? Ahora bien, existe este interesante fenómeno de que si cierras los ojos y comienzas a pensar en hacer algo, eres un atleta. ¿Entiendes esto? Si tus antecedentes en el fútbol y estás corriendo un patrón y estabas haciendo algo, lo ensayarías en tu mente. Resulta que el acto de ensayar mentalmente algo cuando estás realmente presente, tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que está pensando allá afuera y lo que está pasando aquí dentro. De hecho, tu cerebro empezará a aparecer que lo has estado haciendo durante los últimos 5 días y nunca has corrido el recorrido. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, porque típicamente lo es.
Ahora es un mapa hacia el futuro, ahora estás cebando tu cerebro, así que eso se convirtió en la propia plataforma. Experimentos con pianistas, se toma un grupo de personas que nunca había tocado el piano, se les divide en dos categorías diferentes, un grupo de personas, les enseñas escalas y acordes con una sola mano y les haces un escáner cerebral. Vienen y practican durante 2 horas al día, durante 5 días. Al final de los 5 días, si vuelves a escanear el cerebro, han crecido circuitos en el lado opuesto del cerebro. No hay nada mágico ahí, aprendiste algo nuevo. Aprender es hacer nuevas conexiones. Consigue algo de instrucción, obtienes instrucción, haces que tu cerebro se involucre, vas a tener una experiencia. La experiencia enriquece el cerebro. Presta atención a lo que estás haciendo. Tienes que prestar atención y repetirlo. Disparando y cableando vas a montar nuevos circuitos. Entonces coges al otro grupo de personas, les haces venir 2 horas al día durante 5 días, les haces un escáner cerebral antes y otro después, les haces cerrar los ojos y después ensayar mentalmente la ejecución de esas escalas y acordes. Al final de los 5 días tendrán la misma cantidad de circuitos en su cerebro que las personas que realmente demostraron físicamente la acción. ¿Qué significa esto? Significa que no solo han cambiado su cerebro pensando de forma diferente, sino que su cerebro parece que ha estado tocando el piano durante 5 días. Ahora, ponlos al frente del piano. Nunca han tocado el piano antes. Tocarán esas escalas y acordes porque su cerebro está cableado para tocarlo. Ahora, el acto de ensayar quiénes van a ser, cuáles son las cualidades y comenzar a entrar en el estado creativo comenzó a establecer los circuitos de una nueva personalidad. Una nueva personalidad está conectada a una nueva realidad personal. Así que la siguiente pregunta es, ¿cambia esto el cuerpo? Toma un grupo de hombres, hazles hacer levantamiento de pesas en su mente y trae un componente emocional como más fuerte, más duro, más intenso. 1 hora al día durante 2 semanas. Al final de 2 semanas, 13,5 aumentó la fuerza muscular. Nunca levantó peso. Ahora su cuerpo está cambiando solo por el pensamiento, por lo que estas personas comenzaron a reprogramar su cerebro y su cuerpo y de repente comenzaron a actuar de manera diferente. 1, porque instalaron los circuitos, empezaron a pensar diferente. Por supuesto, empezaron a sentir de forma diferente. Ya no sentían dolor, en realidad se están gustando. Así que están viviendo por una emoción diferente y están sintiendo una emoción elevada antes de su curación, antes de ser curados. No están esperando su curación para sentir alegría y gratitud. Están sintiendo gratitud y alegría. Ahora su cuerpo está creyendo que está curando porque el cuerpo está sintiendo la emoción por delante de la experiencia que el entorno señala al gen, y el producto final de una experiencia en torno a esta emoción está señalando el gen por delante del entorno. ¿Qué hacen los genes? Los genes fabrican proteínas. ¿De qué son responsables las proteínas? La estructura y la función del cuerpo. Ahora te estás convirtiendo literalmente en otra persona y ahora estás bajando los genes de la enfermedad y estás subiendo estos otros genes. Empecé a darme cuenta de que este proceso de reinvención es exactamente lo que siempre hemos hecho, solo que nos volvemos complacientes en ciertas áreas de nuestras vidas y nos detenemos. Ahora bien, la última cosa que tenían en común, la cuarta, es que cuando estaban haciendo este proceso de ensayo tenían largos momentos en los que perdían la noción del tiempo y el espacio. En otras palabras, estaban tan involucrados en su mundo interior de imágenes, cuando encendían la luz de la habitación o se levantaban la venda de los ojos para lo que sea que estuvieran haciendo, pensaban que era 20 minutos después y que era 1 hora y 20 minutos después, cuando estaban realmente concentrados y estás realmente prestando atención y estás en el momento presente, de repente dejas esta realidad tridimensional. Cuando dejas esta realidad tridimensional, solo hay otro lugar al que irás. Y ese es el reino del pensamiento. Y eso se llama el campo cuántico. Y ese campo cuántico es donde existen todas las posibilidades. Estaban conectados con un campo de información que tenía todo que ver con el primer principio, que es la inteligencia invisible. Está tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor, personal y universal. Es un campo unificador que gobierna todo el material en este mundo. Si vas a cambiar algo mental, eso significa que tienes que ir más allá de tu cuerpo para sanar tu cuerpo. Porque si tu cuerpo está tratando de sanar tu cuerpo, hay una cosa que podemos garantizar: va a tomar tiempo. Simplemente va a tomar mucho tiempo porque estás jugando con las reglas de la física newtoniana. Puedes jugar con las reglas de la física cuántica, la energía dicta la materia, así que cuando estás realmente en el campo y estás haciendo cambios allí, entonces la cascada desencadenante neurológica, biológica, química, hormonal, genética, es el efecto secundario de lo que está sucediendo en el campo. Lo acelera, exactamente. Así que lo haces en menos tiempo porque estás más conectado a un reino que no juega con el tiempo. Eso es fascinante porque al crecer en esta religión que crecí, fue un recordatorio constante, una práctica diaria para pensar de cierta manera, para pensar que nunca puedes ser dañado físicamente, que eres amor infinito, que eres luz infinita, eres alma infinita, espíritu, luz, verdad, amor. Se me enseñó constantemente que nunca puedo
ser dañado físicamente y que si lo eres significa que tu pensamiento está equivocado y solo tienes que rectificar tu pensamiento y debes sanar. Es un poco extremo para algunos porque... Y si no estás bien practicando en ello, y si no sabes cómo manejar realmente tus pensamientos y entrenar, entonces puedes hacerte daño. Sí, Realmente exactamente. puedes lastimar tu cuerpo y eso sucedió algunas veces, pero yo uso esta filosofía, estrategia, técnica, idea en los deportes y he ensayado constantemente. Como tú hablaste, estaba constantemente ensayando los juegos y lo que quería crear para la temporada, para mi cuerpo, para mi vida y simplemente para que siempre sucediera, ensayaba constantemente una y otra vez y me perdía en mis pensamientos. Si no recuerdo mal, lo llamaste campo cuántico. Así que estaba en el campo cuántico para estar en el campo físico, estaba jugando en el campo cuántico igual que estaría jugando en el campo físico. Exactamente. Recuerdo que veía una película de partidos de los poseedores de récords mundiales de atletismo y fútbol americano y los veía cada noche y ensayaba mentalmente los mismos movimientos que ellos antes de dormirme y luego practicaba al día siguiente, pero ensayaba constantemente en mi mente cómo quería parecer. Estaba ensayando este momento de mi vida. Hace 10 años estaba ensayando lo que he estado haciendo este año en mi vida. ¿Haces esto con una práctica diaria para ti? Y si es así, ¿cómo es ese ensayo? Lo hago. Dos cosas que quería decir al respecto. En primer lugar, esto no es realmente para todo el mundo porque tienes que estar, es como el embarazo, o lo estás o no lo estás. No hay un término medio. Un poco embarazada. No puedes estar un poco embarazada, o lo estás o no lo estás, así que no puedes... ¿Para quién es y para quién no es? Lo que descubrí es que cuando empecé a estudiar las remisiones espontáneas era para personas que habían llegado al final de su creencia emocional donde ya no había respuestas. Los médicos se dieron por vencidos, no hay nada más que hacer. Y entonces cambiaron todo sobre ellos mismos. Algunos de ellos eran médicos y decían, vaya, ¿qué he estado haciendo? Pero ahora avanza más rápido hasta hoy. En la era de la información, la ignorancia es una elección. Tienes tanta información que no necesitas un médico, no necesitas un maestro, no necesitas un sacerdote o un ministro para obtener información, no necesitas una autoridad. La tecnología nos da información muy rápida, así que ahora la gente está informada. Hace 20 años, si un médico decía, tienes este problema de salud, Créelo tú. y sí, no solo eso, firmas en la línea de puntos y recibes el tratamiento y la cirugía rápido. Hasta hoy todo el mundo dice, Múltiples espera un opiniones, segundo. déjame entender Te esto. vas a casa, investigas y dices, quiero probar esto, así que ahora de repente la gente recupera su poder. La gente está más informada. Así que los procedimientos quirúrgicos y los productos farmacéuticos no son siempre la primera opción para la gente, porque hay otras maneras. La gente solo hace lo mejor con lo que está disponible. Así que ahora la información ha escalado y ha cambiado la forma en que la gente enfrenta las condiciones de salud. Ahora la gente está entrenando en esto. Número 1, si tienen una condición de salud que pueden autocorregirse. Y número 2, son personas que están diciendo, si me dirijo a un destino genético porque mi madre tenía esta condición de salud, mi padre tenía esto, y sé que el gen no lo cree, pero como actuó y como me siento, va a señalar el mismo gen. Bueno, voy a cambiar mi futuro genético. Ahora la gente está súper activa en el proceso, así que este es el punto número 1. El punto número 2 es que siempre a darte cuenta de que esto es realmente posible. Y puedo decirte que sin duda lo es, porque estábamos hablando antes de empezar las cosas que hoy estoy presentando. Al principio era solo una persona que mejoraba un poco, sentía un poco de esto, un poco de aquello, sus alergias a los medicamentos desaparecían. Pero luego de repente estábamos hablando en nuestro último evento de 2 personas con cáncer en la etapa 4, completamente revertido. Vaya. Una mujer con un trastorno neurológico muy grave que ni siquiera podían nombrar muletas todo el rato. Salió del evento sin muletas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, déjame hacerte una pregunta. Si ella no parece una estrella de cine y no es pulida y con un buen cuerpo y atractiva y exitosa, parece una persona normal. Y escuchas la historia de esta persona y hay 1000 personas escuchando esa historia, te vas a rascar la cabeza y decir, wow, si ella puede hacerlo, yo también. Al igual que una infección que se propaga entre una comunidad que crea enfermedades, la salud y el bienestar pueden ser tan infecciosos como las enfermedades. ¿Lo utilizó? Sí, pero no de la manera que la gente piensa. No me interesa el éxito. Lo he tenido, sé que es un elemento importante. Creo que el éxito es un efecto secundario de lo que eres, pero ¿qué es lo que busco? Busco marcar la diferencia en el mundo.
Quiero que la gente se empodere, así que mis ensayos, mis meditaciones, al conectarme, tratan sobre lo siguiente que podemos superar. En otras palabras, si esa persona se sanó a sí misma con esta condición de salud y esta persona se sanó a sí misma, ¿es posible que esa persona sane a otra persona? Si puede curar a esa otra persona, lo que está ocurriendo ahora, ¿es posible curar a alguien en el otro lado del planeta? Solo hay que construir el modelo y luego llegar a la ciencia para poder construirlo. Y la ciencia resulta ser el lenguaje que ayuda a desmitificar ese proceso. Así que ahora sé sin duda que si le das a la gente información científica sólida y cada vez aprenden algo nuevo, están añadiendo nuevas conexiones en su cerebro. Eso es el aprendizaje. Si pueden empezar a prestar atención durante solo una hora, ahora están haciendo que junglas de neuronas se organicen con una plataforma de comprensión. Si te digo ahora, dirígete a la persona que está a tu lado y explícale lo que he dicho, y lo hacemos en nuestros eventos. Si puedes dirigirte a la persona que está a tu lado y explicarle lo que has dicho, lo habrás conectado en tu cerebro. ¿Cuál es la relevancia de eso? Ahora estás instalando el hardware neurológico en tu cerebro en preparación para una experiencia. Cuanto más entiendas lo que estás haciendo y por qué, más fácil será el cómo. Y si no se deja nada a la conjetura, a la superstición, al dogma o a las cosas espirituales de la nueva era, si no se basa en la ciencia, vas a tener más intención detrás de lo que estás haciendo y le vas a asignar más significado. Es más creíble. Exactamente. No solo fe ciega. Algo lo respalda. Correcto. Y luego, si podemos establecer las condiciones en el entorno y dar a la gente instrucción adecuada, y aquellas personas que consiguen que sus comportamientos coincidan con sus intenciones y sus acciones sean iguales a sus pensamientos, piensan la mente y el cuerpo trabajando juntos. Van a tener una nueva experiencia y esa experiencia va a enriquecer aún más los circuitos de su cerebro. El producto final de una experiencia es una emoción. De repente se van a sentir limitados, se van a sentir empoderados, se van a sentir exitosos, se van a sentir dignos. Ahora están enseñando a su cuerpo químicamente a entender lo que su mente ha entendido intelectualmente. El conocimiento es para la mente, pero la experiencia es para el cuerpo. Y están encarnando esa información. Lo has hecho una vez, deberías ser capaz de hacerlo de nuevo. Y cuando sigues repitiendo la experiencia, lo sabes como un atleta. Se va a convertir en algo automático. Se convertirá en una segunda naturaleza. Se va a convertir en lo que eres. No tienes que pensar más en ello. Toma una persona que es abusada de niño con un padre alcohólico, que tiene un desorden genético muy raro, han manifestado debilidad en sus huesos porque esa es la emoción con la que viven, desorden genético que las ciencias médicas no tienen manera de ayudarlo. ¿Cómo explicas después de un año de ir todos los días tras superarse a sí mismo, superarse a sí misma para convertirse en otra persona, que ya no hay huesos fracturados, no hay evidencia de huesos rotos, no más muletas, no más silla de ruedas, corriendo de nuevo? ¿Cómo explicas eso excepto que ella literalmente se convirtió en otra persona? La enfermedad existía en la antigua personalidad. Ella ya no es esa persona. Así que, biológicamente, eso es absolutamente posible. Para mí, persigo lo mismo. Quiero esos momentos profundos en los que no puedo volver a ser el mismo, porque una vez que pruebas ese vino o bebes ese pozo, de repente cambia tu forma de percibir la realidad. Porque empiezas a ver cosas que siempre han existido, pero no tenías los círculos para percibirlas. ¿Por qué? Porque el suceso interno no tiene experiencia, y la experiencia enriquece el cerebro, y no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Así que cuando empiezas a cambiar tu circunstancia, va a percibir más realidad. ¿Y por qué? Porque probablemente percibimos el 1% de la realidad. Así que, ¿cómo empezamos a comprometernos plenamente? Para mí, nada de eso importa. Nada de esas cosas lineales importa. Lo que importa es la esencia. Lo que importa es que yo marque la diferencia en el mundo. ¿Cómo puedo empezar a efectuar el cambio y ayudar a la gente a sanar o a crear vida mejor para ellos mismos? Y no hacerlo importar con la bravuconadas y adrenalina. Y todo eso, esa es la vieja manera. Se trata de conectar, y en lugar de ir a buscarlo, crear un campo donde atraigas hacia ti y las sincronicidades y las coincidencias y las oportunidades que te están llegando como resultado de que hagas el trabajo interior, vas a tener menos prisa en tu vida y vas a ser más consciente de tu energía, y nadie cambia hasta que cambies su energía. Cuando cambias tu energía, cambias tu vida, pero eso no significa que cambies tu energía y hagas una meditación y te levantes y luego salgas a la autopista y le des vuelta a la gente. Simplemente te desconectaste de tu energía, de tu futuro. Tienes que ser más grande que las condiciones de tu entorno. Vas a mantener ese estado de ser. Tienes que ser más grande que los hábitos y las emociones de tu cuerpo, y tienes que mantenerlo durante largo periodo de tiempo. How do we change our energy and how do we sustain it for an extended period of time? How long does that time need to be until we really start to see
A veces inmediata. Nuestra investigación, y lo hemos hecho en los últimos 6 años, porque estábamos viendo tantas cosas increíbles pasando por nuestros talleres, las personas que salen de las sillas de rueda y todo tipo de cosas locas. Eres como una iglesia. Algo así como Como una mega iglesia. Pero esperemos que no sea eso. Basado en la ciencia. Sí, pero Es asombroso que algunas de estas iglesias, cuando la gente llega a creer, ya sea que tenga ciencia que lo respalde o no, es la creencia en su mente. se adelantan en lo desconocido. Puedes salir de tu cuerpo y curarte, ¿verdad? Instantáneamente. Lo vemos mucho y algunas personas dicen, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, Has hecho una investigación para respaldarlo. He reunido un equipo de científicos, hemos hecho 8.500 escáneres cerebrales. Puedo decirte cuando una persona está a punto de cambiar, puedo decirte por qué la gente no cambia, puedo decirte lo que necesita para cambiar. ¿Qué hay que hacer para cambiar? Bueno, tú cambias, la mayoría de la gente mantiene su atención, siempre su conciencia en su cuerpo, mantiene su atención en todo lo que hay en su entorno, personas y cosas. Su cerebro siempre está escaneando todo lo que nos rodea para determinar lo que es conocido y lo que es desconocido, lo que es seguro e inseguro y lo que hacemos todo el tiempo. Nuestra investigación muestra que en el momento en el que quitas tu atención de tu cuerpo y pasas de ser alguien a ser nadie, quitas tu atención de las personas en tu vida y pasas de con quién te identificas, de ser alguien a ser nadie, y mucha gente pasa toda su vida construyendo una identidad de ser alguien, quita tu atención de tu móvil, tu computador, tu coche, y pasa de algo a nada, quita tu atención de dónde estás sentado, de dónde tienes que estar, de algún sitio al que tienes que ir, pasa de algún sitio a ningún sitio. Quita tu atención del tiempo, de lo lineal, de pensar en el futuro predecible, en el pasado familiar, y cae en el generoso momento presente y pasa de algún tiempo a ningún tiempo. Entonces todo lo que te queda es la conciencia. Y ese es el momento en el que ya no estás jugando con las mismas reglas de la materia a la materia. Hay un momento muy elegante que tiene lugar en el cerebro. De hecho, estaba mostrando mi investigación a un grupo de investigadores de Santa Cruz esta semana pasada. Y se quedaron asombrados y le dije, ahora mira, esta persona va a tener un momento de transformación. Dijeron, ¿cómo lo sabes? Oh, he visto bastante de esto. En el momento siguiente, todo el cerebro se ilumina, esa persona se enciende, nunca volverá a ser la misma persona. Está teniendo un momento trascendental. Podemos predecirlo y señalarlo ahora. Es una fórmula, como cuando haces deporte, se convierte en una fórmula y luego cambias la fórmula y añades algo. Cuando ya no te identificas con tu cuerpo, tu entorno y el tiempo, ese es el momento en que eres pura conciencia. Solo eres una idea. Eres una conciencia. Conciencia. Conciencia que no tiene nada que ver con el espacio y el tiempo local, y ahora sí ya no... Puedes ir más allá de todo. Puedes ir más allá, y entonces cuando el cerebro... Porque el cerebro no cambia el cerebro. Se necesita mucho tiempo para que la personalidad cambie la personalidad, para que el ego cambie el ego, los programas para cambiar los programas tardan mucho tiempo, la materia tarda mucho tiempo para cambiar la materia, pero cuando estás en ese momento ya no estás jugando con esas reglas. La conciencia es el fenómeno que está por encima de la materia. De hecho, la conciencia está empezando a activar o manipular circuitos en el cerebro. La gente solo piensa en que el cerebro está creando la conciencia. No, la conciencia está ejecutando el cerebro. Entonces, si el cerebro puede cambiar, entonces la mente no cambia el cerebro. La mente es el cerebro en acción. Es la conciencia la que no cambia. Cuando la gente empieza a desengancharse, ir más allá de sí misma, estás en tu mejor momento. Cuando vas más allá de ti mismo y consigues que la persona llegue a este punto, ¿Cómo se llega a ese punto? les enseñamos esa fórmula, les enseñamos hasta ese punto en el que de repente alcanzan ese generoso momento presente en el que simplemente se sienten conectados. Cuando están en ese lugar, todas las cosas que pensaban que querían, en realidad ya no las quieren porque sienten que ya las tienen. Entonces, imagina que vives tu vida en ese lugar, serías menos crítico, estarías menos frustrado, reactiva. serías menos impaciente. Y entonces la fórmula es que quiere una intención clara. Es un cerebro coherente. Cuando vives estresado y algo va mal y te sientes amenazado, no puedes prescindir un resultado, o tienes la percepción de que algo está empeorando o no puedes controlarlo, enciendes ese sistema nervioso de lucha o huida del que hablamos. Ahora bien, esto es algo que ocurre. Cuando eso ocurre, empieza a cambiar tu atención de una persona a un problema, a una cosa, a otra persona, a otro lugar, porque tu cerebro está tratando de percibir el siguiente momento. Bien, cada una de esas personas y cosas y lugares tienen esta red neurológica en tu cerebro, así que
cuando cambias tu atención de uno a otro es como una tormenta eléctrica en las nubes. Tu cerebro empieza a disparar contra la inconsciencia. Cuando tu cerebro es incoherente, es incoherente. Y cuando estás viviendo por las hormonas del estrés, no es un momento para crear, no es un momento para abrir tu corazón, no es un momento para aprender, no es un momento para confiar, y es un momento para correr, luchar o esconderse. La gente pasa 70% del tiempo de su vida viviendo en ese estado, así que piénsalo bien. Miserable. Sí, entonces cuando estás bajo estrés, si hay una puma a la vuelta de la esquina, no te vas a sentar a meditar, tienes que quedarte quieto. Sí, tienes los genes de la supervivencia activados y nadie va a tener la posibilidad cuando vives en la supervivencia, así que cuando vives en el estrés, lo que sucede es que reduces tu enfoque en la causa, reduces tu enfoque en la materia, el objeto, la cosa, y así la gente se enciende y toda su atención está en su mundo exterior. Cuando las hormonas del estrés patean el cuerpo y se excitan, ahora tu atención está en el cuerpo. Y por supuesto, cuando estás bajo estrés, estás tratando de prescindir el futuro basado en el pasado y ahora estás literalmente esclavizado en la realidad tridimensional. Entonces, ¿cómo consigues lo que quieres? Tienes que esforzarte más, tienes que esforzarlo más, tienes que esforzarlo más, tienes que trabajar duro, tienes que luchar duro por ello. Eso es la materia tratando de cambiar la materia. Es desgastante. La gente simplemente se agota. ¿Ok? Así que ahora sabemos que cuando pasas de un enfoque estrecho en algo y empiezas a abrir tu enfoque, creas una sensación, una conciencia, que el acto de abrir tu enfoque hace que dejes de pensar. Si dejas de pensar, ya no activas estos circuitos y empiezas a redactar tus ondas cerebrales y a medida que retardas tus ondas cerebrales empiezas a conectar con ese sistema nervioso autónomo, la cosa que te está dando vida. De repente, cuando te superas a ti mismo, dice, se ha ido. Vamos a invertir y limpiar este desastre antes de que vuelva. Su trabajo es crear orden y equilibrio. Así que tu cuerpo empezará a hacer esto. La inteligencia innata intervendrá una vez que te conectes. Tienes que conectarte. Así que tienes que saber cómo cambiar tus ondas cerebrales. Si no puedes cambiar tus ondas cerebrales y te mantienes en estado activo, básicamente estás moviendo muebles y estás analizando tu vida dentro de alguna emoción perturbadora. Te puedo decir después de ver todos estos escáneres cerebrales que si estás analizando tu vida dentro de alguna emoción perturbadora, vas a empeorar tu cerebro. De hecho, estás pensando en el pasado, así que enseñas a la gente la fórmula de cómo abrir su foco, cambiar sus ondas cerebrales, conectar con ese campo invisible y de repente diferentes comportamientos del cerebro empiezan a sincronizarse. La parte delantera del cerebro empieza a hablar con la parte trasera del cerebro, el lado derecho empieza a hablar con el lado izquierdo y de repente lo que se sincroniza en el cerebro se enlaza en el cerebro y de repente ves que esta persona empieza a sentirse más como ella misma. Cuando ves que esos hemisferios del cerebro empiezan a iluminarse, ten cuidado porque esa persona se va a sentir realmente completa, va a empezar a amar la vida, van a estar enamorados de la vida porque la unión de la polaridad y la dualidad es la plenitud al mismo tiempo. Cerebro coherente. Cuando estás resentido, cuando juzgas, cuando eres impaciente con tu corazón late fuera de ritmo. ¿Por qué? Porque estás pisando el acelerador y estás pisando el freno al mismo tiempo. Y tu cuerpo y tu inteligencia que vive en la supervivencia está diciendo, el T-Rex está ahí detrás, pero tú estás corriendo porque estás sentado al otro lado de la mesa mirando a alguien que sonríe y tu cuerpo está acelerado, así que el corazón late rítmicamente. Cuando eso ocurre, estás derrochando, estás utilizando toda la fuerza vital del cuerpo y convirtiéndola en química. Estás usando toda esa energía para sobrevivir en lugar de pensar más allá. Bien, bien. Así que estás sacando de tu fuerza vital ese campo invisible alrededor de tu cuerpo y lo estás convirtiendo en química. En realidad vas a reducir tu propio campo. Las hormonas del estrés nos hacen sentir materialistas. Cuando estamos bajo estrés, estamos utilizando nuestro sentido para determinar la realidad, así que ahora te sientes más como materia y menos como energía, más separado de la posibilidad. Entonces, enseñamos a una persona cómo regular ese centro del corazón y lo hacemos. Hemos hecho 6.000 escaneos del corazón. ¿Por qué? Porque si puedo enseñarte cómo entrar en ese estado del corazón y puedo enseñarte cómo activar ese centro y cómo regular una emoción elevada al corazón, empieza a crear una firma muy coherente. Cuando el corazón empieza a latir como un tambor, como dejar caer un guijarro en el agua, empieza a producir un campo magnético medible hasta 3 metros de ancho. Ahora eres más energía que materia, más onda que partícula. Ahora ese campo que está creando es medible. Y eso es una energía. Y la energía es frecuencia. Y toda frecuencia lleva información. ¿Cuál es la información cuando llega aquí? Porque estás compartiendo en el mundo. Podría llevar el pensamiento de su corazón.
¿Por qué? Porque es consciente con la energía. La culpa no va a llevar el pensamiento de tu corazón, es una frecuencia diferente. Y de repente ahora la persona está elevando su estado emocional y está permitiendo que su pensamiento sea llevado en esa frecuencia. Está emitiendo una firma energética completamente nueva. Pero los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y como piensas y como sientes, crea tu estado de ser. Así que la pregunta es si sigues practicando la creación de ese estado de ser. Debería serte familiar, ¿sí o no? Sí. La palabra meditación significa literalmente familiarizarse con ella. Así que si estás practicando entrar en esos estados elevados, tu corazón es coherente y estamos midiendo, y puedo decir, Luis, lo tienes. Ahora hazlo durante 30 minutos, hazlo durante 60 minutos y practicas creando la coherencia. Sabrás cuándo estás ahí y cuándo no, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces serías capaz de decir como una habilidad, como cualquier otra cosa. Dame un minuto, voy a salir y vas a volver a la coherencia del corazón y traer ese estado. ¿Cómo llegamos al corazón? Bien, entonces practicamos la fórmula. De nuevo, descansa tus tensiones, deja de llamar las emociones elevadas y cuando empieza a ver que eso empieza a suceder, entonces lo mantienes, entonces sigues practicando y de repente se hace más y más largo, más largo. Ahora, ¿cuál es la relevancia detrás de eso? Bueno, hemos medido los neurotransmisores, así que cuando una persona activa su corazón, el corazón libera una sustancia química llamada oxitocina. La oxitocina es en realidad la sustancia química del amor. La oxitocina señala el óxido nítrico. El óxido nítrico señala otra sustancia química llamada factor relajante derivado del endotelio. ¿Qué hace eso? Hace que los vasos de tu corazón se hinchen, literalmente tendrás energía en tu corazón, literalmente sentirás que tu corazón está lleno. Ahora bien, una vez que tienes esa sensación, no vas a querer cambiar esa sensación por nadie ni por nada. Vas a decir, ¿por qué iba a juzgar a esa persona? Si juzgo a esa persona, pierdo este sentimiento. Ahora de repente te estás autorregulando. Ahora bien, una vez que el corazón se activa, acabo de estar en el laboratorio de investigación esta semana. Una vez que el corazón se activa, accede a un amplificador y amplifica la energía en el cerebro. Una vez que empiezas a abrir ese corazón, comienza a señalar al cerebro que vas a suprimir los centros de supervivencia. De hecho, la investigación muestra que va a restablecer tu línea de base. En otras palabras, si estás ansioso y vigilante y aprendes a autorregularte, en realidad restablecerás la línea de base y dirás, bueno, el trauma fue hace 15 años, vi cómo asesinaban a alguien o lo que sea. Entonces diremos, sí, pero en el momento en que el corazón, no el cerebro, es el corazón el que realmente restablece la amígdala y de repente esa persona cambia hacia abajo y de repente como yo simplemente no tengo ansiedad, tengo miles de escáneres cerebrales con la ansiedad y la depresión, personas de todo tipo que han reseteado y de repente no tienen esa ansiedad, no tienen que tomar medicamentos, están haciendo cosas, saben cómo autorregularse. ¿De dónde proviene toda la ansiedad? La ansiedad es esto, vivir en supervivencia. Cuando estás viviendo en supervivencia, te diré esto, cuando el gen de la supervivencia se activa de los infinitos potenciales en el campo cuántico, siempre elegirás el peor escenario. ¿Por qué? Porque si estás en supervivencia y te preparas para lo peor, siempre hay más posibilidades de sobrevivir si ocurre algo menos. Así que la gente siempre está seleccionando lo peor en su mente y empiezan a avanzar emocionalmente ese futuro antes de que ocurra. El pensamiento y la emoción empiezan a condicionar. Así que estás condicionando el cuerpo para que se convierta en la mente, en el miedo. Sigues haciendo eso suficientes veces. Una vez que el cuerpo se convierte en la mente, es un programa subconsciente. La persona tiene un ataque de pánico. Por más que intentes controlarlo con tu mente consciente, no puedes. Lo programaste subconscientemente. Ahora te preocupas por el próximo ataque de pánico y como empiezas a preocuparte por el próximo ataque de pánico, es la vigilancia la que crea el próximo. Esto es lo que ocurre en nuestro trabajo. Las personas que se autorregulan y crean estos estados elevados, tenemos escáneres cardíacos de ellos manteniendo la coherencia cardíaca durante toda una hora haciendo una meditación. Luego, al final del día, siguen llevando el monitor, son las 8 de la noche, ni siquiera están meditando y durante una hora entera están en coherencia cardíaca. Le decimos a la mujer, ¿qué está pasando aquí? Ella respondió, no tengo ni idea. Me estaba preparando para ir a la cama y de repente mi corazón se hinchó. Fue tan intenso que tuve que tumbarme de espaldas y rendirme al amor en lugar de rendirme al miedo. Tuvo un ataque de amor espontáneo en lugar de un ataque de pánico espontáneo. Ahora yo llamaría eso el estado natural del ser. Entonces, si estás viviendo por esos estados elevados y sabes cómo sentir esa emoción de tu futuro antes de que suceda,
Es menos probable de que esperes a que suceda porque sentirás que ya sucedió. Es menos probable que intentes controlarla. Sabrás que en el momento en el que pierdas el sentimiento, acabas de desconectar y vas a hacer el cambio de vuelta. Cuando consigues ser bueno en esto, ninguna persona, ninguna cosa, ninguna experiencia puede quitártelo. Y ahora tienes poder. Y si entiendes las leyes de cómo ocurre la creación, entonces es menos probable que compitas y te apresures a conseguir lo que quieres. Vas a saber que va a venir a ti. Y ahora ese es el nuevo modelo de cómo creamos. Sabiendo que nos va a llegar en el momento adecuado, ¿qué pasa si lo queremos más rápido? Simplemente lo haces de nuevo. Pero recuerda que si intentas hacerlo más rápido, vuelves al viejo yo. El nuevo yo nunca haría eso. El nuevo yo se quedaría ahí constantemente. Y entonces, ¿cómo aparece? Aparece de una manera que no puedes esperar. Porque si puedes predecirlo, es lo conocido. Va a aparecer de una forma que no has pensado, una desconocida, y va a sacudir tu mundo. Te va a pillar desprevenido, no te va a dejar ninguna duda de lo que has estado haciendo dentro de ti porque produce algún efecto fuera de ti. Cuando correlacionas lo que estás haciendo dentro de ti con el efecto que produces fuera, vas a prestar atención a lo que hiciste y lo vas a volver a hacer. La energía de la alegría que sientes cuando sucede, vas a usar esa energía para crear de nuevo. Ahora la gente me dice, bueno, si soy así por culpa de esa persona o esa cosa, yo le diría, entonces, ¿qué quieres decir? Que esa persona o esa experiencia de ahí afuera está controlando tus pensamientos y sentimientos. Eso significa que eres una víctima de tu entorno, pero cuando empiezas a cambiar tus pensamientos y sentimientos y empieza a producir un efecto en tu entorno, vas a cambiar la creencia de que eres una víctima consciente o subconsciente de tu vida, a convertirte más en un creador de tu vida. Ahora de repente te conviertes más en un creador de tu vida, no puedes culpar a nadie, no puedes decir, bueno, esa persona o esa cosa, tendrías que decir, tengo que ser más grande que ese entorno o condición. ¿A quién puedo estudiar en la historia que haya tenido los mismos desafíos? ¿Qué hicieron? Déjame trabajar en eso, en mi ensayo, para poder mejorar. Al igual que con los deportes, es el mismo proceso. ¿Cuándo experimentas más amor? Sí, es una gran pregunta. Resulta que la firma del campo cuántico es grados cada vez mayores de unidad y totalidad, así que piénsalo. Cuando vivimos en el estrés, vivimos la separación porque nuestros sentidos nos engañan haciéndonos creer que tú estás ahí, yo estoy aquí, y que todo el mundo está separado de nosotros y que todo está separado de nosotros. Esa es la realidad 3D, pero cuando empiezas a abrir el centro, de repente, cuando te conviertes en nadie, en ninguna cosa, en ningún lugar, en ningún tipo, ese es el momento en que tu conciencia se alinea con la conciencia del campo, es cuando estás totalmente presente. Ahora bien, ese es el trato. Si puedo hacer que la gente crea que solo porque no pueden ver algo no significa que no exista, que pueden simplemente conectarse y prestar atención a ese campo y permanecer presentes con él y volverse más consciente del momento tras momento cada interacción con ese campo visible, cada experiencia establece los circuitos en su cerebro para que perciban más de él. Entonces, a medida que mantienen su atención en él, comienzan a acercarse más y más a él, de modo que experimentan menos separación y más unidad y totalidad. Y entonces, cuando eso sucede, hay una cascada de todo tipo de cosas físicas, químicas y energéticas que comienzan a suceder. Para mí, la mejor manera que puedo describir ese campo es el amor inteligente. Son los mayores niveles de orden y unidad. Y la unidad, y cuando lo golpeas y lo alcanzas, es la sensación más familiar y desconocida que jamás tendrías. Jurarás que eres antiguo en ese momento y te conectarás. Y no solo será como el amor por tu cachorro, lo sentirás en cada célula de tu cuerpo, y quiero decir, con una vibración, una coherencia donde tu cuerpo se vuelve eléctrico. La única manera en que podemos describir eso es el amor. Lo pruebas una vez y Lo quieres todo el tiempo. eso es lo que digo. Siempre digo que la primera vez que pasó, y cada vez desde entonces, cuando vuelvo a mis cabales, siempre digo lo mismo. Yo dispensa, te equivocaste porque se levanta algún barniz, algún condicionamiento y empiezas a darte cuenta de que la forma en que crees que es la vida no es así. Ahora, cuando he tenido esos momentos, Luis, he dicho, no puede haber más amor que este, hasta la siguiente experiencia. Hasta la próxima vez. ¿Cuánto hay? Te sientes súper humilde, te pones... ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, hace unos 5 días, sí.
Sí. ¿Cuál fue el momento? Acabo de tener una experiencia mística muy profunda. Te contaré la historia corta. ¿Con qué frecuencia ocurre también? No sé, yo vivo para ellos. Sí, así que intentas hacerlo todos los meses si puedes. Semanal. Yo solo hago las meditaciones y luego cuando suceden, si estoy en el lugar correcto y no tengo un plan para atrapar o un correo electrónico para responder y tengo un poco de laxitud y puedo rendirme en el momento, yo solo tuve esta increíble... no sé cómo describir esto, pero había un patrón geométrico como mandala, no sé lo que era, y se movió a través de todo mi cuerpo, era como trabajar conmigo, con mi cuerpo físico, y si podía entregarme a él, era simplemente una dicha increíble, increíble, una dicha increíble, no sé cómo describirlo. Cuando eso ocurre, cuando me pasó a mí, mi corazón simplemente se iluminó. No fue una experiencia física, fue desde dentro. Esto es lo raro, cada vez que ocurre, mi corazón se siente vivo. Dura días, la emoción de la Vaya. experiencia dura días. Continúa afuera. La gente dice, ¿qué pasa contigo? Eres una especie de... tan alegre. Tienes una gran sonrisa en la cara. Estoy tan feliz de estar vivo. Creo que independientemente de... Escucha, ahora sé, hemos medido los cambios genéticos, los cambios hormonales, los cambios en los neurotransmisores, hemos medido las respuestas del sistema inmunológico, cambiando el miedo por la gratitud, hemos medido las expresiones genéticas, ahora sabemos que la gente puede señalar el gen para reducir el cáncer y los tumores, señalar el gen para que crezcan nuevas neuronas, hemos medido esto, señalar el gen para que las células madre vayan a los tejidos dañados y los reparen, señal del gen del estrés oxidativo. Lo hemos visto en nuestros estudiantes. Ahora, este es el trato. Después de todos estos estudios de los últimos 6 años, no puedes decirme que eres demasiado viejo para hacer este trabajo. No puedes decirme eso. Tenemos gente de 80 años haciendo cosas milagrosas. No puedes decirme que estás demasiado enfermo para hacer este tipo de trabajo. Tenemos gente que estaba en el final de su vida, en fase 4, y le dimos la vuelta a esta batalla. No puedes decirme que has tenido un pasado demasiado turbulento para hacer este trabajo. Hay personas que tuvieron un pasado realmente duro y ahora son libres. No puedes decirme que nunca has meditado. Tenemos personas que nunca han meditado y tienen la más profunda experiencia mística. Ya no puedes decirme que tienes demasiado sobrepeso, demasiado bajo peso, demasiado fuera de forma, demasiado en forma. Ya no puedes decirme eso porque todos los colores. Ya no puedes decirme eso porque todos los colores, todas las razas, todo el mundo puede hacerlo. Eso es lo bueno de esto. Cuando reúnes a una comunidad de personas y les haces pasar por un estado de ánimo a otro, llega un momento que casi puedo predecir. El segundo o tercer día en el que la gente empieza a conectar, y cuando empiezan a conectarse, estamos viendo ahora en nuestros eventos, quiero decir, una señora era ciega de nacimiento con un 5% de visión, al final del evento estaba viendo. ¿Cómo se explica eso? En los últimos eventos hemos tenido 3 personas sordas que ahora oyen. Personas con muletas que estaban limitadas están caminando sin muletas ni bastones. Lesiones de la médula espinal. La enfermedad de Parkinson en una semana, eso va a despertarte a lo que es posible. Eres testigo de un tumor en la tiroides de una mujer que estaba allí al principio del evento y que ha desaparecido al final del mismo. Tienes que rascarte la cabeza y decir, vaya, la realidad no es en absoluto como yo creo que es. Así que existe la humildad que viene como, bueno, no sé nada, pero estoy dispuesto a bajar, a empujar el sobre un poco más. Solo somos tan buenos como nuestra capacidad para ejecutar esto, pero a medida que mejoramos en La ello... consistencia de la misma también, sí. Soy todo consistencia. Y soy el primer tipo que dice, haz el análisis de sangre, haz el escáner, hagamos la prueba para asegurarnos de que no está en tu mente, está en tu cerebro, así que ahora las pruebas lo apoyan, los testimonios lo apoyan. Y de repente la gente ahora está empezando a despertar a lo que es posible. Y al igual que el récord de 4 millas se rompió, se siguió pasando el récord. Ahora estamos viendo lo mismo. Hemos traspasado el velo y la gente está metida de lleno. No está metida al 50%, está metida de lleno. Y Dios mío, estamos creando este tipo de impulso despierto, pero no para la curación, sino para crear nuevos puestos de trabajo y nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Claro, la abundancia, todo. Lo que sea que quieran.
Y la gente viene al trabajo por todo tipo de razones y realmente no me importa. Pero cuando empiezan a hacer el trabajo, todo lo que realmente quieren es dar. Porque cuando te sientes tan increíble y te sientes tan bien contigo mismo que ya no quieres nada. Lo primero que quieres hacer es dar. Cuando vemos que el escáner cerebral entra en coherencia y estos dos hemisferios se unen y de repente vemos que el corazón empieza a hacer boom, boom, muy ordenado, más energía entra en el cerebro y el cerebro entra en supercoherencia. Puedes pasear y mirar a esa persona que está haciendo un escáner cerebral y hay lágrimas de alegría rondando por su cara. Se siente tan completa que es imposible creer. ¿Cómo puedes creer cuando estás completo? Ahora te sientes como No si ya... necesitas nada. Sí, sientes que ya no tienes. Ese es el momento en que la magia ocurre, entonces ya no estás creando desde la creencia y la dualidad y la separación. Escasez. Sí, la escasez. Se siente como si ya hubiera pasado eso y una señal muy profunda en el campo que está dejando caer una gran piedra en el agua y está produciendo unas grandes olas. Y las cosas están empezando a manifestarse, está trayendo la sincronización de todo. Correcto. Ahora lo está dibujando a ella. Entonces, si estás haciendo eso, la respuesta a la pregunta original es que entonces sigues practicando eso, entonces tienes que levantarte y mantener ese estado modificado de mente y cuerpo todo el día. Es solo una práctica y a medida que haces eso y empiezas a ver todas las cosas divertidas que suceden, no es como, oh, tengo que ir a crear mi vida hoy, es como, tengo que ir porque no quiero que la magia se detenga. Simplemente lo hago porque me encantan las cosas mágicas y maravillosas que suceden y que nunca habría previsto en mi vida. La gente se está dando cuenta y empiezan a venir por una razón. Quieren dinero o quieren salud, pero no se trata de tu dinero, no se trata de tu salud, no se trata de tu nueva relación, ni siquiera se trata del momento místico, se trata de en quién te conviertes en el proceso. Porque superar todas esas limitaciones para convertirte en otra persona, nadie puede quitártelo. ¿Sientes que has respondido a esas preguntas por ti mismo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Sí, eso creo, pero creo ¿Hay que... alguna pregunta que aún no haya respondido? No es que haya preguntas que aún no haya respondido, es que siempre estoy cambiando mis respuestas. Porque no, incluso mi definición de rendición de hace 6 meses no era ni lejos la misma definición que tengo ¿Cuál hoy. es la definición ahora? Bueno, la rendición significa que es solo mayores grados de dejar ir y confiar. Todo. Como cuando mi mundo se va de lado y mi equipo está enloqueciendo. Siempre estoy como, oh, solo voy a dejar ir. No voy a controlar nada. Son como que el barco se está hundiendo. Sí, pero tengo que ir en contra de los productos químicos y tengo que confiar. Porque si te estresas en este momento y tienes ansiedad, vas a crear más de eso. Vas a empeorar las cosas, así que simplemente suelta todo el camino. Y tienes que dejar la misma cosa que usas toda la vida para conseguir lo que quieres, para que ocurra algo más grande. Y eso no es un bocado, no es un salto, es la práctica. Así que soltar un poco más y confiar. Si te rindes en exceso, eso es perezoso y letárgico. Si te propones en exceso, eso es intentar y forzar. Así que hay este filo de navaja entre la intención y la rendición. Vaya. Tienes que ser capaz de Actuar. Sí, claro, Y sí, rendirse, claro. sí. Pero no quieres estorbar, y es mucho ensayo y error, pero lo Vaya. descubres. ¿Cuál crees que es tu misión ahora mismo? Wow, para mí, ahora mismo mi pasión son estos eventos de una semana de duración. ¿Cuántos haces al año? Hacemos alrededor de 10, un poco menos de una vez al mes en todo el mundo, y es por lo general alrededor de 1 millar de personas. Y ahora lo que estamos haciendo es que estamos haciendo todo este otro nivel, estamos haciendo 2 cosas muy interesantes. Uno es la actividad del desafío, y lo que quiero hacer es, ahora sabemos que nuestros estudiantes pueden crear una gran cantidad de coherencia cerebral y cardíaca, pero puedes hacerlo con los ojos cerrados en una habitación con 1000 personas y música suave, pero ahora vamos a ponerlos en una situación en la que normalmente habría provocado miedo o La algunas ansiedad, que emociones. se metan en el mundo real. Pónganlos en el mundo real y llevarlos a algún lugar en el que se sientan un poco incómodos, o en el que se les reste la resistencia y veamos cómo crean coherencia cerebral y cardíaca justo en ese lugar.
este es el momento, esta es tu vida, tienes que ser capaz de hacer esto ahora mismo. No puedes decir, no puedo, es demasiado difícil, no puedo hacerlo, empezaré mañana. Ese no es el momento, eso es lo que haces en tu vida. Vamos a ponerte ahí y en lugar de solo apretar y empujar, vamos a ser realmente conscientes. Ríndete. Vamos a estar realmente Sí. presentes, vamos a crear esa coherencia entre el corazón y el cerebro y vamos a trabajarla y luego hacer el movimiento cuando estás en ese estado, el ritmo a través de esa resistencia, crear ese tipo de coherencia. Acabo de estar en el Instituto HeartMath con el que nos asociamos, Doug Children. El tipo que creó HeartMath dijo, se trata del ritmo a través de la resistencia, se trata de la capacidad de crear este tipo de orden interno cuando hay caos en tu alrededor, se trata de la capacidad de crear este tipo de orden interno cuando hay cosas a tu alrededor. ¿Cuál es la relevancia de eso? La persona que está pasando por una actividad de desafío, que es una enorme carrera de obstáculos y tiene que creer que tiene una lesión de la médula espinal o tiene esclerosis múltiple y nunca intentó nada en su vida y lo tenemos allí arriba y hay gente apoyándolo y está en ese estado y en esa coherencia del corazón y pasa por todo ese curso y lo ha superado. Va a caminar de nuevo en su vida y cualquier desafío que tenga va a ser como... Esto no es nada. Acabo de ver las otras cosas que las personas se mueven más allá de donde normalmente pueden ir. Hay una liberación de energía y esa energía disponible que solo necesita ser organizada. Así que entonces empiezan a organizar esa energía, entonces están haciendo magia. La otra cosa en la que estamos trabajando es la curación no local que llamamos la jaula. Tenemos a una persona tumbada con una condición de salud. Ponemos a 8 personas a su alrededor, les enseñamos sobre la coherencia energética, les hablamos de la ciencia, de que no es la materia la que emite un campo, es el campo el que crea la materia. Cambias el campo, cambias la materia, damos la ciencia y la comprensión y luego les dejamos ir. Y hemos visto a la gente, todo tipo de curación tiene lugar en 10 minutos. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que una persona que está ahí tumbada, que ni siquiera es tocada y todo su cuerpo se mueve en todas estas direcciones diferentes con energía? Es increíble, así que quiero desarrollar eso. ¿Por qué? Quiero ser tan bueno en eso, Luis. El 50% de las personas que están acostadas se levantan sanadas. Vamos a entrar en una ciudad cuando hagamos un evento de una semana. Vamos a llamar al hospital de niños, vamos a decir, envía a estos niños con cáncer, vamos a cambiar futuros. Hombre, tú hablas de abrir tu corazón, pero si crees que abres tu corazón, tienes una oportunidad de dar. Y esta gente ha estado trabajando toda la semana. Cuando llega el momento de curar, no están diciendo, oh, me duele la espalda. No están diciendo, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Lo estoy haciendo bien? Transformas la vida de alguien. Dejaron esas actitudes el lunes, esto es el viernes, esto es el sábado. Están enganchados, han estado conectados con este campo durante toda la semana. No están en su mente analítica, están más allá de su cuerpo. Saben cómo ir más allá de su entorno, saben cómo ir más allá del tiempo. Cómo llega el momento de ejecutar. Han estado practicando toda la semana, han estado en el campo, han estado practicando. Así que consigues que un grupo de personas haga esto juntas. Y de repente la energía, hemos medido la energía de la sala y la energía de la sala siempre sube y esa es la energía disponible para curar, esa es la energía disponible para hacerlo místico. Solo quiero ser consciente y quiero ser realmente bueno en ¿Todavía ello, no se te no da se trata bien? de mí. Bueno, estamos haciendo grandes cambios increíbles en la salud de las personas, pero antes de salir al mundo y decir vamos al hospital infantil de Toronto y llamemos al oncólogo de allí y digamos, oye, nunca tocaremos a los niños, solo quieres dejaremos pasar el rato. Solo será media hora, estarán tirados en el suelo y entonces habremos terminado. Quiero ser lo suficientemente bueno como para que cuando lo hagamos ejecutemos un resultado, de esa manera estemos fuera de toda duda. Ya no se trata de un grupo de escepticistas haciendo esto. Hay ciencia detrás y ahora la conocemos. Teniendo miles de casos. Sí, ahora tenemos un montón de casos, pero no conozco las estadísticas. Vamos a empezar a hacer las estadísticas ahora y vamos a empezar a rastrear esos cambios. Así que entonces puedo decir sin ninguna sombra de duda, sí estamos en el 30%. En los últimos 3 eventos tenemos 30% de remisión. No solo como se va por un poco, pero se va y se mantiene. Vaya, eso es genial. Algunas personas entran en la curación, se meten en la jaula para sus problemas de rodilla y salen oyendo mejor. Eso acaba de suceder a un muchacho el otro día. Tenía las rodillas mal y entró para curarse las rodillas, pero se olvidó de que no pensó en su problema de audición. Le mordió una serpiente venenosa cuando era niño de 3 años y siempre tuvo problemas de audición. Lleva audífonos todo el rato. Dijo que nunca había sentido esa cantidad de amor en toda su vida y eso es lo común que dice la gente.
La mujer que recuperó la visión no habló de eso, no hablaba del hecho de que podía ver todo. Todo lo que decía era, me siento como una niña otra vez, me siento como un bebé otra vez, me siento fresca, me siento como si fuera un recién nacido. Siguió hablando de cómo se sentía y luego dijo, oh, sí, ahora puedo ver las caras. Había 2 grandes arreglos florales en el escenario y ella dijo, pensé que eran guardias que custodiaban al Dr. Joe toda la semana. Ella ni siquiera podía ver las flores, solo veía la forma y dice, ahora puedo ver las flores. Pero lo primero fue lo que sintieron, y eso es lo mismo que dijo él. Estaba sollozando, nunca sentí tanto amor en mi vida. No era como si estuviera tratando de sentirlo, simplemente sucedió. Dijo, me levanté y de repente pude escuchar al Dr. Joe hablando sin mis audífonos y estaba... Mis rodillas estaban un poco mejor, pero mi audición es mucho mejor, así que nunca se sabe, nunca se sabe. Todos tienen que entrar en la jaula. En la jaula, sí. Me gustaría dar a la gente un reto. Tengo curiosidad, quiero que todos los que escuchen durante los próximos 7 días intenten algo, y si pudieran dar de 1 a 3 cosas diferentes que pudiéramos pensar de manera diferente o eliminar cuando un pensamiento nos viene o reaccionamos de cierta manera. Si hay algo que pensamos, lo eliminamos, 1, 2 o 3 cosas, y hacemos esto todos los días durante 7 días, empezaríamos a ver los sentimientos increíbles de forma diferente, nos sentiríamos más sanos y más animados y más queridos. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? La mayoría de la gente, número 1, se levanta por la mañana y lo primero que hace es pensar en los problemas de su vida, y esos problemas son recuerdos del pasado, así que en el momento en que piensan en sus problemas, están pensando en el pasado. Cada uno de esos problemas tiene una emoción adjunta, así que empiezan a sentirse infelices o indignos o lo que sea. Y cómo piensas y cómo te sientes es tu estado de ser. Así que todo el estado de ser de la mayoría de la gente está en el pasado cuando empiezan el día. Así que en el pasado familiar van a vivir en el futuro predecible. Se levantan y comprueban su teléfono móvil, comprueban sus mensajes de texto, su WhatsApp, su Facebook, publican algo en el Facebook, mensajes de Twitter, comprueban las noticias, luego van al baño, toman una taza de café, se duchan y se visten, comprueban más correos electrónicos, conducen al trabajo de la misma manera, hacen las mismas cosas, así que están programados. En realidad han perdido su libre albedrío en programa. Así que empieza tu día con esta simple pregunta: ¿cuál es el mayor ideal de mí mismo que puedo ser hoy? Ahora, escucha, tu cuerpo va a ir como, bueno, tienes que ir a buscar una taza de café y tienes que ir. Estoy cansado y tienes que decir, cuerpo, no eres la mente, yo soy la mente en este momento. Te vas a sentar aquí, te voy a alimentar, vas a tomar un café, vas a hacer todas estas cosas, pero ahora mismo es este tiempo y vas a obedecerme. ¿Ok? Ahora el cuerpo ya no es la mente, tú eres la mente. Por lo tanto, cuando quiere levantarse y te haces consciente de ello y volvemos al momento presente, cada vez que lo haces es una victoria y estás cambiando algún aspecto de ti mismo. Entonces pregúntate, yo hago esto todo el tiempo. Escribe 4 pensamientos de los que vas a estar consciente todo el día. No puedo, es demasiado difícil. Te sorprenderás en el momento en que te haces consciente de cuáles son esos pensamientos, de lo inconsciente que has sido con ellos todo el día o durante semanas. Escribe también lo que hablas, cómo hablas, 4 cosas que quieres cambiar, cómo actúas. ¿Cómo actúas? ¿Te quejas? ¿Culpas? ¿Te excusas y te compadeces de ti mismo? Eso es una conciencia de víctima. ¿De qué emociones vives? ¿Es posible que estés tan acostumbrado a vivir por la culpa que ni siquiera sepas que es culpa? ¿Simplemente te sientes así? ¿Permites que tu energía baje? Hazte consciente de todos esos estados de la mente y del cuerpo y revísalos y di, ¿este es el viejo yo? Y luego di, ¿qué pensamientos quiero disparar y cablear en mi cerebro? Empieza a disparar y a cablear y empieza a sentirlo. ¿Qué comportamientos voy a demostrar? ¿Qué decisiones tomaré? Un día, una vida, y al igual que los ensayaste, ensaya todo el asunto. Empieza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro, y si sigues instalando el hardware se va a convertir en un programa de software y vas a empezar a pensar y actuar de esa manera. Entonces aquí está la parte difícil. ¿Puedes enseñar a tu cuerpo emocionalmente cómo se va a sentir tu futuro antes de que se manifieste? No te levantes hasta que se sienta así. Ahora, practica eso durante unos días. Y luego ve si puedes permanecer en ese estado y observa cómo de repente todas esas puertas extrañas comienzan a abrirse para ti. Sincronicidades. La sincronización está donde quiera que estén. Número 2. Tómate tu tiempo al final de tu día.
Al final de tu día, antes de acostarte, y da gracias por tu vida y siente gratitud. Realmente enseña a tu cuerpo lo que se siente, la firma emocional de la gratitud. Cuando la gratitud significa que estás recibiendo algo, si te doy algo que es de valor, dirías gracias porque lo sentirás. Así que cuando estás recibiendo, estás dando. Así que la gratitud es el último estado de recibir. Entonces la gente solo acepta y cree y se rinde a los pensamientos iguales a su estado emocional. Así que si estás en un estado de gratitud, cada pensamiento va a bajar a tu cuerpo. Estás diciendo, estoy sano, estoy sano, estoy sano, soy rico, soy rico, soy rico. Y tu cuerpo está programado negativamente. Está diciendo, no, no lo eres, no, no lo eres, no, no lo eres. Nuestros pensamientos van para aquí. A medida que levanta su estado, hay unas 1200 reacciones químicas diferentes que se producen en el cuerpo, que comienza a restaurar y reparar el cuerpo en el estado de gratitud. Hemos hecho una investigación para probar eso, 10 minutos, y solo siéntelo con todo tu corazón. Eso es. La tercera cosa, y muy importante, tómate el tiempo que sea, siéntate y cierra los ojos y empieza a abrir tu conciencia al espacio que te rodea, y simplemente siéntelo y presta atención a él, y hazte consciente de él. El acto de ver tu conciencia comienza a reducir hormonas del estrés y crea estados de ondas cerebrales más coherentes. Lo estoy haciendo ahora mismo, es solo una práctica. Es solo una práctica. Y cuanto más lo hagas, mejor lo harás. Vaya, ¿quién ha sido tu mejor maestro? La vida, sin duda. Creo que la vida es nuestra iniciación. Hago lo posible por ver mi vida como un reflejo de mi mente. Y creo que la vida es nuestro mayor maestro. Un reflejo de tu mente es esencialmente como lo que has creado, es un reflejo de cómo has estado pensando. Entonces, si te muestras enfermo físicamente... Eso es lo que has creado en tu mente. Mira, no creo que los gérmenes me enfermen. Creo que yo me enfermo, lo creo. No hay gérmenes con mi nombre por ahí. Se llaman bacterias oportunistas que están esperando una oportunidad para que tu sistema inmunológico se vea comprometido. Para mí personalmente tengo que hacerme esta pregunta todos los días. ¿En qué punto dejo de creer que yo creé mi vida? ¿Cuál es ese punto? Siempre estoy empujándose sobre un poco más, así que para mí creo que la vida es nuestra iniciación. No necesitamos ir a ninguna antigua escuela de sabiduría en el Himalaya. La vida es nuestra iniciación. Y cuando te enfermas a los retos de tu vida desde un nivel mental mayor, vas a empezar a pasar por esas iniciaciones. ¿Cuál es el efecto secundario de eso? La sabiduría. Y eso es lo que nos llevamos, ser sabios. Poderoso. Vaya. ¿Cómo podemos conectar contigo en línea para ir a tus eventos? ¿Cuál es el mejor lugar para ir? Para ver todo lo que hablaste. Así que mi sitio web es de drjoydispensa.com, de rjoedispensa.com, y hay un montón de recursos allí. Ahora tenemos un curso progresivo en línea. Ya no enseño esos cursos porque mi interés está en los cursos de una semana. Así que para la gente que viene a un curso de una semana, hacen un curso de estudio en casa donde obtienen lo básico, entienden lo que estamos haciendo. Son unas 23 personas. Pueden hacerlo en el tiempo que quieran. Luego vienen a otro curso de estudio y entonces pueden venir a un curso de una semana y unirse a una comunidad de personas que se dedican a la pasión y a lo desconocido. Increíble, increíble. ¿Cuándo es el próximo evento? Bueno, el próximo evento... Caramba, la próxima semana es en Toronto, del 1 al 7 de septiembre, y está bastante cerca de agotarse. Luego hemos estado en Australia en octubre, y luego en Reino Unido en noviembre, y luego en Cancún, México, en diciembre. Luego tengo un par de eventos que estoy haciendo aquí y allá, otras cosas. Vaya.
Increíble. Sí. Un par de preguntas finales para ti, y estas se llaman las 3 verdades, que les pido a todos al final. Si te imaginas que es tu último día dentro de muchos años, y has logrado todo o creado o has sido cualquier cosa que quieras hacer, lo has hecho todo lo que podrías pensar ha sucedido, lo has creado, libros, eventos, lo que sea que quieras hacer, sanar el mundo, lo has hecho. Por cualquier razón tienes que llevarte todo, todos tus escritos, tu material de investigación, videos, eventos, ya no está disponible para que nadie lo tenga. Pero tienes un pedazo de papel y tienes que escribir 3 cosas que sabes que son verdad sobre tu vida, todas las lecciones que dejarías atrás, y estas son las únicas lecciones a las que tendrían acceso. ¿Cuáles dirías que son tus 3 verdades? El número 1 es que lo divino vive en cada ser humano y tenemos que hacer un esfuerzo para conectarnos con él todos los días. Y cuando lo hacemos, responde a la llamada de maneras que nunca podríamos anticipar. Sé que eso es verdad y que nadie es tan especial como para quedar excluido de ese fenómeno. Número 2 es que somos creadores de nuestras vidas y no las víctimas de nuestras vidas. Y que tomar tiempo de tu vida para invertir en ti mismo es invertir en el futuro. Cuando inviertes en ti mismo, inviertes en el futuro. Y cuando crees en ti, crees en las posibilidades. Creo que todo el mundo cree secretamente en sí mismo. Así que tomarse tiempo para entender que solo somos obras en curso y encontrar tiempo para perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás y empezar de nuevo al día siguiente es una bendición. Es una bendición. Finalmente, creo que nuestro propósito en la vida es no ser populares o exitosos o bellos o inteligentes. Nuestro propósito en la vida es remover esos bloqueos, esos velos, esas limitaciones que se interponen entre nosotros y esa inteligencia divina, y cuando lo hacemos ella comienza a abrirse paso a través de nosotros y nos volvemos más parecidos a ella, nos volvemos más amorosos, es la inteligencia amorosa, nos volvemos más dadores, es un valor de vida. Nos volvemos más conscientes, es una conciencia. Nos volvemos más atentos, tiene una mente infinita. Nos volvemos más voluntariosos, tiene una voluntad asombrosa. Su naturaleza se convierte en nuestra naturaleza, su mente se convierte en nuestra mente, y entonces no tenemos que tratar de ser queridos o tratar de ser importantes o tratar de ser reconocidos. Simplemente somos felices sin ninguna razón, y creo que ese es el estado natural del ser, y creo que lo sabemos innatamente en algún nivel. Grandes verdades. Gracias. Antes de hacer la última pregunta, quiero reconocerte por el momento, Joe, por empujar constantemente los sobres de lo que es posible y por aprender y crecer constantemente y por investigar para que puedas continuar ayudando a tanta gente en el mundo a superar el dolor, a superar el estrés, a superar la enfermedad. Cualquier cosa que nos está frenando, realmente reconozco el trabajo que estás haciendo porque creo que está despertando a mucha gente a lo que creían que es realmente posible para ellos, así que te reconozco por todo eso. Gracias, lo agradezco de verdad. Te lo agradezco. Gracias. Y me encantaría que volvieras en algún momento en el futuro, pero por ahora creo que esto va a dejar a la gente boquiabierta. Me ha inspirado mucho todo lo que has dicho, así que la última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? La grandeza. Mi definición de grandeza es ser más grande que tu entorno. Ser más grande que tu cuerpo y ser más grande que el tiempo, y si lo haces serás grande. Eso es todo. Eso fue genial. Gracias. Joel, gracias, hombre. Lo aprecio. Eso fue genial. Muchas gracias por ver este video, y si estás buscando algo más grande en tu vida, entonces echa un vistazo en el siguiente video por aquí mismo. Empecé a estudiarme y cuanto más me conozco, mejor te conozco a ti. Solo tienes que estudiarte a ti mismo. Conocerás a todo el mundo porque todos somos iguales, ¿sí? Es nuestro comportamiento el que es diferente.